En esta oportunidad vamos a explicar sobre los cuidados de enfermería en pacientes con gastritis crónica. A continuación, los integrantes de mi grupo son Alfaro Tapia Miguel, Diana Condori Cáceres, Mariela Díaz Baltasar y la que les habla, Aburto Trevejo Sherry. Bueno, en el proceso de enfermería aplicando a un paciente real, primero el proceso de enfermería consta de 5 pasos, que es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la implementación, que son las intervenciones, y por último la evaluación. En esta oportunidad vamos a empezar por el primer proceso, que es la valoración. La valoración consiste en recolectar datos del paciente, que puede ser mediante una entrevista, que puede ser de manera directa o indirectamente. También puede abarcar lo que es la observación de forma directa e indirectamente. Y también podemos utilizar unas técnicas, que son unos métodos, que es la palpación, la inspección, la auscultación, y por último, que es la percusión. En este proceso de enfermería que hemos aplicado a un paciente, vamos a recolectar los datos importantes, ¿no? Puede ser de manera objetiva o de manera subjetiva, reales o antecedentes también, los antecedentes. En esta oportunidad vamos a presentar los nombres y apellidos del paciente. Tenemos que saber su edad, el sexo, el estado civil, su grado de instrucción, su ocupación si es que lo tiene, el lugar de procedencia y muchas cosas más importantes que son para el paciente. A continuación vamos a presentar el caso clínico que hemos escogido de este paciente real. Bueno, primero vamos a explicar que este paciente varón tiene 58 años, ingresa al servicio de emergencia del Hospital Díaz Ufano, en la cual va a manifestar que el paciente tiene molestias a nivel del estómago, que va a empezar por tipo ardor, quemazón y llegándole a doler. También nos va a manifestar que tiene náuseas y vómitos y hace referencia a que hace 5 años atrás un médico le evaluó y le dijo que tenía gastritis crónica, ya que le hizo una serie de exámenes en la cual él no recuerda con exactitud, ¿no? Y también nos hace referencia que hace 2 meses atrás acudió a su centro de salud, que se llama Huáscar 2, en la cual para que el médico le evalúe, ya que manifiesta que él había perdido o había disminuido su apetito y que había bajado 3 kilos aproximadamente, y que también manifiesta que no podía dormir, en la cual solamente podía conciliar el sueño de 5 a 6 horas, y había momentos o días en los cuales él se levantaba cansado. Ante todo eso, el médico le recomendó hacerse una serie de análisis, una endoscopia digestiva y tomar alguna medicación, ¿no? En la cual el paciente nos manifiesta que solo tomó alguna dosis del tratamiento que se le indicó, ya que se sentía mejor, en la cual dejó para posteriormente los exámenes que se habían solicitado. En la toma de signos vitales de este paciente podemos visualizar que su presión arterial es de 140 sobre 80 milímetros de mercurio, una frecuencia de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, y su temperatura axial, que fue de 36 grados centígrados, y una saturación de 99%. A continuación, mi compañero le va a explicar. Bien, continuando con lo expuesto por mi compañera, voy a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. Bien, para entrar en detalle, el diagnóstico es, en todo caso, un juicio enfocado en el problema del paciente, en la cual tiene como función el describir las respuestas humanas que el paciente nos brinde mediante el análisis, ¿verdad? Bien. Aquí vamos a exponer acerca del formato de la organización de la información, lo cual son los datos significativos, a través de lo que son los patrones funcionales. Bien. Tenemos también lo que son los datos recolectados, agrupados por patrones. Bien. Iniciando por el patrón 1, el cual es la percepción y el manejo de la salud. Bien, a ver, de lo que se pudo hallar es de que el paciente consume alcohol desde los 30 años, no recibe tratamiento para su gastritis, recibe tratamiento para su hipertensión arterial controlada,
y no realiza chequeos médicos y odontológicos. Siguiendo con el patrón 2, tenemos lo que es el patrón nutricional y metabólico. Aquí el paciente come 2 veces al día, obviando el desayuno o la cena. Ha disminuido su apetito en estas últimas 4 semanas. Ha bajado de peso 3 kilogramos aproximadamente, consume alimentos fuera de casa y el paciente presenta mala información nutricional. Respecto al patrón 3, que es la eliminación, presenta sin alteraciones. Siguiendo con lo que es el patrón 4, actividad y ejercicio, presenta una hipertensión arterial de 140/85. En el patrón 5, que es sueño y descanso, el paciente refiere que siente dolor y quemazón de estómago por las noches. Manifiesta que hay días que se siente cansado, a la vez de que el paciente también manifiesta que no puede dormir, que solo duerme de 4 a 6 horas diarias. En el patrón 6, cognitivo-perceptivo, el paciente refiere y localiza el dolor en el cuadrante superior del estómago, en el epigastrio. Presenta una escala del dolor de 5. Por falta de comprensión, no cumple con el tratamiento. En el patrón 7, autopercepción y autoconcepto, tenemos lo que es la falta de ánimo por mejorar su apariencia personal. También no realiza ninguna actividad para mejorar su imagen corporal. En el patrón 8, rol y relaciones, se evidencia sin alteraciones. Patrón 9, sexualidad y reproducción, se observa sin alteraciones. Patrón 10, adaptación, tolerancia al estrés. Aquí, el paciente refiere el dolor emocional por fallecimiento de su mamá. Consume alcohol para minimizar la muerte o pérdida de su mamá. No acepta las opiniones de los demás. Patrón 11. Valores, creencias. Paciente no manifiesta tener miedo a morir, ya que todo llega en su momento. Bien. Ahora seguimos con lo que es la priorización de diagnósticos. Este formato nos sirve para registrar y priorizar el diagnóstico. Bien. Respecto a los diagnósticos de enfermería, hemos podido localizar 4, las cuales están priorizadas aquí, como podemos ver, mediante números. Bien. Iniciando por la primera, la cual es el dolor agudo relacionado con el proceso de alteración en mucosa gástrica, evidenciado por la expresión facial de dolor, evidencia de escala de dolor de EVA en 5 y náuseas. Seguido de ello tenemos lo que es el desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, relacionado con conocimientos inadecuados sobre los requerimientos nutricionales, evidenciado por solo comer 2 veces al día, ha bajado de peso 3 kilos, ha disminuido su apetito en estas últimas 4 semanas. Luego de ello tenemos a lo que es el patrón de sueño alterado, relacionado con el dolor epigástrico, evidenciado por el cambio en el patrón normal de sueño, duerme solo de 5 a 6 horas, y la insatisfacción del sueño, a su vez también por el dolor abdominal por las noches. Y por último tenemos lo que son las conductas de mantenimiento ineficaz de la salud, relacionado con el afrontamiento individual ineficaz. Esto evidenciado por el compromiso inadecuado con un plan de acción, el interés inadecuado en mejorar la salud, el conocimiento inadecuado sobre prácticas básicas de salud. Bien, a continuación, una de mis compañeras va a seguir con el proceso. Bueno, en el plan de cuidados de enfermería encontramos todo lo que es el NANDA, NOC y NIC de nuestro paciente. En prioridad número 1 encontramos el diagnóstico de enfermería, que es el dolor agudo relacionado con procesos de alteración en mucosa gástrica, evidenciado por expresión facial del dolor, evidencia escala del dolor EVA 5, náuseas. En el dominio 12 encontramos el confort, clase 1, confort físico. En resultados, que viene a ser el NOC, en dominio 5, salud percibida, clase 5, sintomología, código 2102, nivel de dolor. Indicador, expresiones faciales del dolor,
dolor referido, náuseas. En las escalas encontramos grave, que viene a ser un puntaje, sustancial 2, moderado 3, leve 4 y ninguno 5. Vamos a ver los puntajes de entrada. En expresión facial del dolor, encontramos que nuestro paciente tiene un puntaje de 1. El dolor referido tiene un puntaje de 1 también, y náuseas un puntaje sustancial de 2. Y en puntaje de salida, en expresiones faciales del dolor, tenemos 4 puntos, dolor referido 4 puntos, náuseas 5 puntos. Implementación. Intervención, que se refiere al NIC. Dominio 1, fisiológico básico, clase E, fomento de la comodidad física, código 1410, manejo del dolor agudo. Encontramos en las actividades monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable, apropiada a la edad y a la capacidad de comunicación. También realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, frecuencia, duración, intensidad. También más bajito, baja. Y la tercera es asegurarse de que el paciente reciba atención farmacológica inmediata. De ahí vamos a ver su fundamento científico. El primer fundamento científico, según Pampín María, nos refiere que el paciente hace evidencia de señales donde se manifiesta cuando hay dolor, ya que se puede acompañar de hiperactividad, ansiedad, emociones ante el dolor. Pero se puede manejar y monitorizar mediante el programa y modelos cognitivos conductuales, que sostiene ante la respuesta de manejo del dolor, de acuerdo a sus dimensiones sensoriales, afectivas y evaluativas del dolor. Esta terapia ayuda a disminuir el dolor del sufrimiento emocional. Según Pampín María, nos hace referencia que tenemos que proporcionar al paciente información que pregunta sobre el nivel de dolor que presenta. De esta manera, promover una actitud ante el enfrentamiento del dolor. Según Aguilar, Carlos nos refiere que el tratamiento inicial consiste en mantener hemodinámicamente estable al paciente para evitar posibles shock y hoy complicaciones, que debemos neutralizar la sintomología de las náuseas para evitar deshidratación y o laceraciones en el esófago. En evaluaciones de logros alcanzados, conclusión y observación, en indicador encontramos expresiones faciales del dolor, dolor referido y náuseas, con un puntaje de 4 y de 5. Y las referencias bibliográficas encontramos de cada fundamento científico, lo encontramos acá abajo. A continuación, voy con la prioridad número 2. Nuestro diagnóstico de enfermería es desequilibrio nutricional, ingestión inferior de las necesidades. El factor relacionado, conocimientos inadecuados sobre los requerimientos nutricionales, evidenciado por comer 2 veces al día, ha bajado de peso 3 kilos, ha disminuido su apetito en estas últimas 4 semanas. Dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión. Resultados. NOC, dominio 4, conocimiento y conducta de la salud, clase GG, conocimiento sobre su condición de salud, código 1853, conocimiento manejo de trastorno de alimentación. Su indicador es ingesta diaria de alimentos y líquidos
que satisfaga las necesidades corporales, prácticas nutricionales saludables, objetivos alcanzables de ganancias de peso. Tenemos acá un puntaje de entrada de 1 de la ingesta diaria de alimentos y líquidos que satisfaga las necesidades corporales y un puntaje de entrada de 2, que es prácticas nutricionales saludables, y un puntaje de 2, objetivos alcanzables de ganancia de peso. Y su puntaje de salida de ingesta diaria de alimentos de líquidos que satisfaga las necesidades corporales es de 4, prácticas nutricionales saludables también es de 4, y objetivos alcanzables de ganancia de peso es de 4. Implementación. En intervención NIC, dominio 1, fisiológico básico, clase D, apoyo nutricional, código 1100, manejo de la nutrición. En actividades encontramos instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales, determinar el número de categorías y el tipo de nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales. También enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta en función de su enfermedad. En funcionamiento científico encontramos, según Pérez, en el año 2022, mediante la adaptación de un estilo de vida saludable, tener en cuenta la priorización del alimento nutritivo y evitar factores desencadenantes. En el segundo fundamento científico, según Porras, Carolina, en el año 2015, nos indica que todo paciente con gastritis crónica debe fraccionar las ingestas de alimentos en 5 veces al día, preferencia verduras sancochadas, como por ejemplo la zanahoria, que neutralizan la acidez en el estómago, avena, pescado, clara de huevo, etc. Según Zúñiga, Guiselle, en el 2020, evita consumir aquellos alimentos que aumenten la sintomología, sobre todo los irritantes del estómago, como café, té, gaseosa, alimentos muy condimentados. Ya, en escala de evaluación, logros alcanzados y conclusión y observación. En indicador encontramos ingesta diaria de alimentos y líquidos que satisfagan las necesidades corporales, con puntaje actual de 4. En prácticas nutricionales saludables, con un puntaje actual de 4. Objetivos alcanzables de ganancias de peso, un puntaje de 4. Y abajo están las referencias bibliográficas de los fundamentos científicos, las 3 referencias. A continuación, le paso con mi compañera Diana. Bueno, les voy a hablar de la prioridad 3. Encontramos el diagnóstico de enfermería, que es el patrón de sueño alterado relacionado con dolor epigástrico, evidenciado por cambio en el patrón normal de sueño, insatisfacción en el sueño, dolor abdominal por las noches. Dominio 4, actividad reposo, clase 1, sueño-reposo. Lo que encontramos en el resultado, que es el no. Dominio 1, salud funcional, clase A, mantenimiento de la energía, con el código 0004, sueño. Encontramos 3 indicadores, que es el patrón de sueño, sueño interrumpido y dolor. El puntaje de entrada de patrón de sueño es 1, de sueño interrumpido es 2 y de dolor es 2 también. El puntaje de salida de patrón de sueño es 4, de sueño interrumpido es 5 y de dolor es 4. Implementación, el NIC, intervención. Dominio 1, fisiológico básico. Clase E, fomento de la comodidad física, con el código 1489, masaje. Encontramos las actividades de animar al paciente a que respire profundamente y a que se relaje durante el masaje. Preparar un ambiente cálido, cómodo, privado y sin distracciones. Evaluar la efectividad del plan paliativo del dolor.
El fundamento científico encontramos en la primera, que es la técnica de la relajación que se concentra en la respiración. Se conoce como la diafragmática profunda. Este puede funcionar como un ejercicio relativamente breve de relajación y después de cierta práctica puede lograrse en unos cuantos minutos. Se utiliza una facilidad de respiración y puede ayudar a respirar con más profundidad y lograr una relajación más completa. La técnica permite que los pulmones se llenen en forma más completa y que el organismo reciba más oxígeno. Los masajes permiten que los músculos se relajen y la tensión desaparezca, lográndose así un descanso efectivo. En la segunda encontramos, según Carvajal, la Verde en el año 2016, es importante la implementación de medidas de mejoramiento de los entornos del ambiente de la práctica, que promuevan la calidad del cuidado, la satisfacción de los usuarios y de estos profesionales de enfermería. En el 3 encontramos que la evaluación continua del alivio del dolor emite reajustar el régimen para lograr una mayor efectividad. Este artículo abordará la evaluación y tratamiento farmacológico, recomendando para el manejo del dolor de los pacientes en cuidados de enfermería. Su evaluación, encontramos el indicador del primero, que es patrón de sueño, con el puntaje actual de 4, el segundo, sueño interrumpido, con el puntaje de 5, y el tercero, dolor, con el puntaje de 4. Ahí observamos también las referencias en pantalla de todos los fundamentos científicos. Vamos con la prioridad 4, diagnóstico de enfermería, mantenimiento ineficaz de la salud, afrontamiento individual ineficaz, evaluado por compromiso inadecuado de un plan de acción, interés inadecuado en mejorar la salud, conocimiento inadecuado sobre prácticas básicas de salud. Con el dominio 1, promoción a la salud, clase 2, gestión a la salud. Los resultados, no. Dominio 4, conducta y conocimiento de salud, clase Q, conducta de salud, y con el código 1601, conducta de cumplimiento. Encontramos 3 indicadores. El primero analiza régimen de tratamiento prescrito con el profesional sanitario. El segundo acepta el diagnóstico del profesional sanitario. El tercero modifica la pauta orientada por el profesional sanitario. Su puntaje de entrada del primero es 2, del segundo es 2 y del tercero es 2. Su puntaje de salida del primero es 5, del segundo 4 y del tercero 5. Implementación e intervención. Dominio 3, conductual. Clase R, ayuda para el afrontamiento. Código 5230, mejorar el afrontamiento. Encontramos 3 actividades, que son valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. Valora la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. Proporcionar al paciente lecciones realistas sobre ciertos aspectos de los cuidados de enfermería. Fundamento científico. Escuchar a los pacientes y facilitar la exploración de los problemas y temores. Es la importancia capital en explorar su situación y llegar a comprender sus sentimientos y respuestas. Tener la capacidad de ser empátiles, dado que solo hasta después de haber explorado el apuro del paciente en su totalidad, uno puede hacer sugerencias. En el segundo fundamento científico, encontramos que existe necesidad de cuidado compasionnel, es parte de la enfermedad. Por tanto, esto es indispensable para las enfermeras reconocer esta parte del enfermo. Una habilidad importante es reconocer cómo los pacientes están tratando de afrontar el hecho y qué preocupaciones específicas tienen sobre su enfermedad. En la tercera es el enfoque
Además, es útil para distinguir entre las estrategias del afrontamiento enfocadas a los problemas y las que están enfocadas a las emociones. Encontramos 3 indicadores, que es comunica seguir la pauta prescrita y su puntaje actual es 5. En la segunda es acepta el diagnóstico del profesional sanitario y su puntaje actual es 4. Y en el tercero es modifica la pauta orientada por el profesional sanitario y su puntaje actual es 5. Ahí vemos en pantalla las referencias bibliográficas de cada uno. Nota de enfermería de este paciente, vamos a explicar su APIE. El paciente es Hurtado Tapia Moisés, con la edad de 58 años, sexo masculino, y le diagnosticaron gastritis crónica. La fecha de entrada es del 28 de noviembre del 2022, hora 10:44 de la mañana. Empezamos primero con los datos subjetivos, que el paciente refiere que consume bebidas alcohólicas desde los 30 años, no tiene hábitos de salud, no realiza chequeos médicos, no presenta una alimentación adecuada. Vamos con el segundo, que son datos objetivos, ¿no? Se evidencia que el paciente ha bajado el peso de 3 kilos, micciona 4 veces al día sin anormalidades en sus 5 sentidos, presenta una frecuencia respiratoria normal, no tiene apetito al momento de comer, su peso es de 68, su talla es 170 centímetros y su masa corporal es 23. Vamos con el plan de atención, encontramos el dominio 1, promociona la salud, clase 2, mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con afrontamiento individual ineficaz, evidenciado por falta de expresión de interés por mejorar las conductas de salud. Vamos con el plan de atención. El paciente tendrá conocimiento adecuado de su salud, dominio, conocimiento y conducta de salud, clase Q, conducta de salud, con el código 1601, conducta de cumplimiento. Encontramos sus indicadores, que son 3, comunica seguir las pautas prescritas, acepta el diagnóstico del profesional sanitario y modifica la pauta orientada por el profesional sanitario. En nuestros 3 indicadores encontramos sus puntajes actuales, que es 3, 2 y 1. Vamos con el intervención o ejecución, con el NIC, que es su código 5230, mejorar el afrontamiento. Y sus actividades encontramos que valorar y comentar las respuestas alternativas a la situación. 2, valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. Y 3, promocionar al paciente opciones realistas sobre ciertos aspectos del cuidado de enfermería. Por último, la evaluación de los resultados. El paciente logra conocer más sobre la adecuada salud mediante los cuidados de enfermería. Y encontramos 3, comunica seguir prescrita, que es con un puntaje actual de 4. Y el segundo, acepta el diagnóstico del profesional sanitario con un puntaje de 4. El tercero, modifica la pauta orientada con el profesional sanitario con un puntaje 5. Eso sería todo. Muchas gracias.